Ahí está el video, ahí vamos. Ok, bien, mis hermanos, habíamos quedado, estamos con el rey Josías. Y habíamos quedado, recuerden que el volumen no es para que ustedes pues escuchen, porque escuchan muy bien, es para que quede bien registrado allí. Y estuvimos viendo que 300 años antes de que naciera Josías, 300 años antes, ya Dios en Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 2, había dado una profecía, la cual Josías iba a cumplir. Y en Primero de Reyes 13, 2 dice: altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y cuando dice la casa de David, recuerden que ya que estaba la nación dividida, le estaba hablando una profecía al reino del norte, y le dice: de la casa de David, o sea de Judá, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y 300 años después estamos viendo precisamente esta profecía y su cumplimiento, las profecías que gobernaban la vida de Josías. Y la otra profecía la encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos del 11 al 15. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos del 11 al 15. Amén. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he y yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retinarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acaz, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta ahora. Qué duro, porque precisamente esta profecía se estaba hablando de Manasés, el abuelo de Josías. Dios dijo que él iba a juzgar a Jerusalén. Josías comenzó a buscar al Señor. Se dice de Josías: para justicia reinará un rey, según Isaías 32, versículo 1. Y entonces, mis hermanos, estas dos profecías marcaron precisamente el reinado de Josías. Ascendió al trono a la temprana edad de 8 años. Obviamente habían autoridades detrás del trono que gobernaban su lugar, pero pese a todo, él seguía siendo el rey, aunque tuviera esa edad, ¿verdad? Tenía la potestad del rey. También Josías comenzó a buscar al Señor a los 16 años, o sea, en el 8º año de su reino. Dios prepara el escenario político para el avivamiento cuando Josías llega a ser rey, y la situación era muy interesante, la que vamos a ver precisamente ahorita. Antes de su ascenso al trono, el imperio asirio había sido muy dominante. Recordemos que ya el reino del norte, todos los 10 tribus habían sido llevadas. Toda la tierra de Israel fue tomada bajo Senaquerib, rey de Asiria. Después de la muerte de Senaquerib, Asaraón y Suanipal llevaron a cabo grandes deportaciones de israelitas a quienes ellos mismos gobernaban. Por lo tanto, Asiria gobernaba en esa parte del mundo, encerrando a Judá. Judá quedó en una posición completamente con toda la situación a su alrededor. Pero sin embargo, Dios empezó a levantar a los babilónicos en el este. Se estaban rebelando contra los asirios, y esto provocó algo muy interesante a nivel geográfico, que fue que por lo tanto los asirios retiraron sus tropas de Israel y las reunieron alrededor de Nínive,
la cual cayó en el año 612 antes de Cristo. Como resultado de esta operación que los asirios llevaron para poder mantener el control un poco a los babilonios, entonces el resultado es que los asirios retiraran sus tropas, fue que eventualmente Josías fue capacitado para ser rey de todo el territorio de Israel más allá del mar de Galilea. Ahora que estamos viendo un intento, ¿verdad? Sin serlo, pero un intento ya de integrar otra vez, ¿verdad? Todo lo que era el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, lo que había quedado, ya lo hemos visto allá con Ezequías, lo que había quedado eran las personas que tenían problemas físicos, personas débiles, adultos, que ya no representaban mayor importancia para los asirios, y toda esta gente, pues por supuesto que quedó en la pobreza, quedó en la miseria. El rey Ezequías vuelve a poner la Pascua y hace toda la limpieza, y empieza la gente otra vez a tener relación con el reino de Israel, nuevamente, con el reino de Judá. Pero ahora este rey Josías ahora no solamente tiene esa influencia, sino que puede avanzar, puede llegar a estos territorios. Así el poder político fue debilitado para que este gran avivamiento pudiera abarcar a todo Israel y no solamente a Judá. En cuanto a su gobierno, la destrucción de los altares paganos, la profecía que se había dado 300 años antes. Josías comenzó a asumir su poder de soberano y a dar órdenes en el 12º año de su reinado. ¿Cuántos años tendría entonces? 12. Ajá. Ok. Sí. ¿Cómo que tiene 8 años para reinar? Ok, aquí es donde hablábamos de que había gente detrás de él. O sea, había consejeros, pero al fin y al cabo él era el rey. O sea, al fin y al cabo, si a él se le metía a decir A, B o Z como rey, él debía de atender, por supuesto, pero no era su obligación. No sé si me voy a entender. Obviamente que un niño tiene que entender hasta cierto punto lo que puede ser un capricho, lo que puede no serlo. Los niños no lo entienden, pero para eso tenía a su alrededor gente que estaba allí. Pero ya aquí ya era un muchacho, ya en este tiempo ya él era un muchacho, y en este tiempo fue cuando hizo la limpieza, precisamente, que vamos a ver en cuanto a esto. Por 4 años su corazón había sido preparado y parecía que ahora la unción de Dios estaba viniendo sobre él justo con la autoridad de su posición. Entonces empezó a tener cumplimiento la profecía que se había dado 300 años antes. Él daba una orden y se aseguraba que fuera cumplida. La orden fue que debían ser derribados todos los altares hechos para deidades paganas. Esa era la orden. Pero él no se quedó dando la orden, sino que él fue a supervisar que esa orden estuviera y fuera cumplida. Josías empezó a hacer esto y fue por toda la tierra asegurándose que sus órdenes estuvieran presentes. Fue a lugares más distantes del reino y vigiló que los altares fueran derribados en su presencia. Aquí el orden es muy interesante. Primero fue al campo, y vamos a ir ahí, segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos del 6 al 8. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en lugares asolados alrededor. Hasta el 8, hermano. Sí. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reino, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad,
y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Veamos que es muy interesante que primero se hizo la limpieza de la tierra, los lugares largos, incluso en Israel. Él mismo supervisó que quedaran destruidos, que realmente no quedara nada, y hasta después de haber hecho todo esto, empezó a reparar la casa de Jehová. Esto, mis hermanos, es muy importante por lo siguiente. Aquí entonces esto es lo que Salomón manda en Proverbios capítulo 24 versículo 27. Dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Mis hermanos, muchas veces sabiendo que hay cosas que están en nuestro corazón que deben de ser quitadas, que deben de ser quebradas, que no pueden estar ahí, a veces queremos hacer la obra de Dios así, sabiendo que hay cosas que definitivamente no, que definitivamente no puede ser, que nosotros sabemos y logramos identificar. Hay cosas que nosotros debemos de quitar de nuestra vida, trabajar antes de decir voy a servir, antes de decir voy a construir, voy a reparar, voy a hacer las cosas para Dios. Sin embargo, Josías primero fue y quitó todo. Primero fue y quitó los altares e hizo todo lo que tenía que hacer, y después, dice la palabra del Señor, después se puso a preparar la casa de Dios, el templo de Dios. Y aquí el pensamiento o la verdad es que primero se dirige el corazón del hombre y después se trabaja en las cosas secundarias, como lo puede ser el templo. Y suena un poquito raro, cosas secundarias. Sí, hermanos, porque primero está nuestro corazón. O sea, podríamos nosotros llenarnos de la boca de trabajar en la obra del Señor de sol a sol, que si nuestro corazón no es un corazón que esté limpio delante de Él, ¿de qué sí? Pastor, disculpe que sí, hermano, le atraviese ahí, porque eso va relacionado lo que está diciendo usted a lo que le voy a decir yo. Incida a ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Y Safán era el hombre que lo aconsejaba a él, el que estaba ahí a la par de él. Cuando él mandó, ya la segunda vez, cuando él manda a limpiar el templo, eso es triste. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí, que uno se ve en esa figura y uno dice, tenemos que tener cuidado. Porque ¿qué pasa cuando ellos encuentran el rol, cuando están limpiando el templo y todo? Llegan y le dicen al sumo sacerdote, al hombre que estaba empapado en las cosas del Señor, le dicen: mira, aquí encontramos este rollo. ¿Qué hizo él? Lo agarró, lo leyó y le dice a Safán: mira, ahí encontraron esto. Y él, ¿qué hizo? Lo agarró, lo leyó y llegaron donde el rey, donde Josías, y le dice: ¿cómo va el trabajo? Y todo, muy bien y todo. Y le dice: ¿qué encontraron? Encontraron esto. Para ellos no significó nada, y trabajando en la obra. Ajá. Ahí es donde voy a lo que está hablando usted. Sí. Y él puso a leerle a alguien ahí. Y eso es, y uno dice: siempre eso pasa allá. No, uno que está allá arriba, cuando está dirigiendo un culto, y uno tiene la periferia de ver a todos los que están sentados. Yo he visto gente que mientras se lee la Biblia acá se están mascando chicle. ¿Qué pasó cuando Josías escuchó leer la palabra? El hombre se rasgó las vestiduras y lloró, impresionado de todo lo que el pueblo de Israel hacía. Entonces yo digo, ¿a qué extremo hemos llegado nosotros? Que cuando se lee la palabra del Señor, uno si quiere se para, si quiere no se para, como se sientan cómodos. No, la palabra del Señor tiene que ser honrada. Pero no llegamos así, porque se sientan cómodos. O sea que, si usted se siente cómodo, quédese así. No. O sea, vamos a eso. Y ya para terminar, para no robarle a usted la enseñanza, esa actitud que tuvo Josías, yo una vez hice una pregunta:
Habrá algo que nosotros hagamos que a Dios lo impresione. ¿Y qué dijo Dios? Por cuanto yo te vi, que cuando se leyó la palabra, vos te estremeciste y lloraste, por esa actitud que vos tuviste, el castigo del pueblo no lo voy a detener, pero en tu no tiempo no lo voy a hacer, porque te vi cómo temblaste y te estremeciste cuando se leyó la palabra. ¿Te imaginas que todos actuáramos como Josías? Sí. Hermana Patricia. Que no se puede juzgar si una persona se levantó o no a leer la palabra. Porque a veces hay afecciones que uno tiene que no te permiten. Sí, también, claro. No, yo me refiero al corazón. Porque, Sí, exacto. sí, Entonces, sí. el Señor mira el corazón. Amén, ¿Cómo así lo está es. haciendo uno? Claro. Porque solo sabes cómo está uno. Claro, por supuesto. ¿Cómo está el hermano? Sí, ¿Cómo está? sí. Eso es así, pero O sea, existen esos casos en los cuales hay una razón lógica, es lógico. pero también existen los otros casos. O sea, existen los dos. Y por supuesto, pues que no estamos para juzgar, porque también mucha gente se podría poner de pie pensando en un partido. Y están ahí de pie, y es lo último que están haciendo. El punto es el corazón. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 23 lo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que usted pueda guardar. A veces guardamos más un reloj, guardamos más un adorno, guardamos más el pasaporte, porque guardamos cosas. Sobre todo lo que para usted tenga valor, guarda su corazón. Y a veces exponemos a nuestro corazón, perdón la expresión, a pura basura. Una vez una mamá hizo esto hace muchos años. Su hijo le encontró unas revistas de pornografía en su cuarto, un muchachito. Entonces, en la noche o en la tarde, cuando ella le iba a dar de comida, agarró el plato del perro y sin lavarlo le sirvió la comida en el plato del perro. Este muchacho obviamente le dijo: mamá, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre darme la comida en el plato del perro? ¿Cuál es el problema? ¿No estás consumiendo pura basura en tu corazón? Coma también basura. Si en tu corazón está lleno de basura y comes basura y digerís basura, pues entonces coma basura usted también. Hermanos, muchas veces exponemos nuestro corazón a muchas cosas que son basura. Hermanos, perdónenme, porque no tengo otro adjetivo más que decir que son basura. Y qué cuidado tenemos que tener, porque veamos la actitud precisamente. En Mateo 6:33, yo creo que todos lo sabemos de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él van a ser añadidas, se va a encargar. Entonces, nuestro corazón es importante. Josías dijo: yo no voy a reparar la casa de Dios, yo no voy a reparar el templo de Dios con tanta basura en Israel. Primero vamos a reparar afuera, primero vamos a limpiar afuera, para ahora, con nuestro corazón limpio, con una conciencia clara, vamos ahora sí a hacer el trabajo que tenía que hacerse en la casa de Dios. Esto hizo Josías porque no reedificó el templo por otros 6 años. La reedificación del templo en Jerusalén en el año 18 de Josías, cuando tenía alrededor de 26 años, regresó a su ciudad capital, Jerusalén, después de asegurarse que todos los ídolos habían sido derribados y el país estaba listo, ahora sí, listo para servir. Y esto es, como les digo, una gran lección. Muchas veces queremos servir, pero no estamos listos para servir. ¿Sí, mi hermano? Ah, sí, cierto. Yo que un chiquillo, uno comienza a hacer un bolsillo, ¿verdad? Aún con 20 años. Sí. Usted es un muchacho a los 20 años y dice un montón de cosas. Sigue siendo un niño, con los hombres, los muchachos es diferente. Y usted empieza a decir: si es que no tuvo espejo, en que fijarse, si el papá fue malo, y el abuelo también, dejó de
adquirió tanta sabiduría este niño, muchacho. Inclusive, hay razón, yo decía, por eso que hay razón de que hay gente que lo considera el mejor de todos los reyes. Bueno, como nos decían, estamos estudiando en casa, es que hay una idea como un prototipo de Cristo, mostró mucha sabiduría, muchas cosas. Y le pregunta de dónde, siendo tan pobre. Así es. Entonces, eso es como una enseñanza para uno. Uno tiene, bueno, yo hablaba del sábado pasado, el pasado por eso. Y uno puede de un padre ausente totalmente. Sí, claro. Y esa es la obra, precisamente. Por eso es tan importante compartir de Cristo, porque nosotros no le podemos cambiar la vida a nadie, pero Cristo Jesús. Hermanito Eric. Realmente interesante y es quién era Josías en ese momento en Israel. ¿Quién era? El rey. Y si fuera no en Israel, sino en una organización, en un grupo, en una iglesia, ¿quién sería Josías? El líder sería, el primer servidor. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y dice quién, y dice Cristo, porque soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies, debéis lavar los pies los unos a los otros. En primera de Pedro 21 dice, está pasando la página. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así es. Muchas veces en el liderazgo nos preguntamos qué. Voy a hablar de la iglesia, no necesariamente del PIDC, la iglesia. Sí, en términos generales, el pueblo, la iglesia del Señor. Cualquier iglesia local, sí. Y el liderazgo es que la iglesia no está trabajando, pero ¿qué está haciendo el liderazgo? Puede que el liderazgo esté trabajando, pero también está trabajando en cosas que tampoco se ven. Y aunque yo siempre digo que a veces el trabajo más importante es el que no se ve, esto me enseña que el trabajo del líder tiene que verse, claro, para que los que lo siguen se motiven a hacer ese trabajo. Amén. Entonces nos toca a nosotros, como liderazgo, demostrarle a la iglesia que estamos trabajando para que ellos también se motiven. Amén, amén. Y entonces, mis hermanos, esto es una gran lección. Porque yo creo que todos al final anhelamos servirle al Señor y vemos posibilidades de servirle al Señor y vemos áreas donde podríamos servirle al Señor, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos internamente nosotros? Primero tendríamos que hacer todo una limpieza interna para poder ahora sí decir. E incluso también hay muchos que están bien delante del Señor, pero tampoco se comprometen a servir, ¿verdad? O sea, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Y por eso es tan importante en cuanto a esto, como él hizo esto ya cuando el pueblo estaba listo. Fue entonces que dio la orden para la reedificación de la casa de Dios. Josías recibió revelación de Dios para dar la orden de la reedificación de su casa. Reyes anteriores habían destruido el libro de la ley, pero una copia del mismo fue encontrada, lo que estaba relatando ahorita mi hermanito. Esa fue llevada ante el rey y se la leyeron, fueron leídos ante el rey todos los juicios de Dios encontrados en la ley que iban a venir debido a la maldad de sus antepasados. Y la respuesta de Josías la vemos ahí en 2 de Crónicas 34, versículo 19. 2 de Crónicas 34, 19 dice la palabra del Señor:
Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. En otras palabras, se puso de luto. En un acto de arrepentimiento, en un acto de dolor. Nosotros culturalmente no tenemos así como algo externo que represente nuestro dolor. No sé si ustedes lo han notado. O sea, no decimos, ay, si alguien anda con el sombrero, la gorra de medio lado es porque está sufriendo. No lo tenemos, pero ellos sí lo tenían. Rasgar sus vestiduras era decir, Señor, ya yo no puedo más con esto. Necesito que tú que venga este arrepentimiento y se logre ver. Y era evidente, no solamente el rasgar sus vestiduras, incluso en algunos casos también se vestían de cilicio, trapos no sucios, pero sí ásperos, donde nadie se pensaba cómo me estoy viendo, solamente estoy con una actitud de dolor. Cantos de endechamiento, cantos de dolor, cantos de tristeza, para buscar precisamente que Dios les perdonara. Entonces fue llevado ante el rey y pasó precisamente esto delante de él. Después envió a buscar exactamente lo que Dios quería decir al respecto. En Jerusalén habían hombres y mujeres piadosos como Hilcías, el sumo sacerdote, y Hulda, la profetisa. Ella confirmó que vendría juicio a la casa de la maldad del abuelo de Josías, Manasés. Pero también dijo esto, y es lo que decía ahorita mi hermano, lo vamos a leer un momentito, allí el versículo 27 y 28, que lo tenga lo puede leer, segundo de Crónicas 34, 27 y 28. Tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos respondieron al rey la respuesta. Me encanta como empieza, dice, y tu corazón, dice, más el rey, bueno, dice el versículo 27, y tu corazón se conmovió y se humilló, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. La palabra de Dios ha cambiado. Sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿La palabra de Dios o el corazón del hombre? Ya hay gente, hermanos, y esto es algo que yo digo, es increíble, porque hay gente que dice, es que yo estoy resentido porque me hablaron muy fuerte en la iglesia, tal vez. Y uno se pone a revisar quién, cuándo y dónde le habló fuerte. Y resulta que quien le habló fuerte fue la palabra de Dios. Pero ya no causa arrepentimiento, ya no causa cilicio, ya no causa humillación, ahora causa resentimiento. Es que Dios tiene que entenderme. ¿Quién le dijo a usted eso? Nosotros tenemos que entender a Dios. Dios no tiene por qué entendernos a nosotros. Hermano, sí, perdón, hermano, que hermano Daniel levantó su mano antes. Así consulta, pastor. Porque es que leyendo, digamos, el relato, solo para que me aclare, cuando él lee la palabra, o cuando le leen la palabra, Satán en este caso, él se siente muy confundido, ¿verdad? Y entonces él rasga sus vestiduras, dando a entender, obviamente, que la palabra que él estaba escuchando le es de gran agravio, porque ve que posiblemente habían incumplido muchísimas cosas que estaban en la palabra. Pero, bueno, habla de sus padres, ¿verdad? Que él ve, digamos, todo lo que hemos sido hasta ahorita, ¿verdad? Pero en el reinado de él, por lo menos desde él viene con una actitud, no así los moradores de la tierra. O sea, él iba como por este lado, pero los moradores hacían otras cosas, y por ahí viene el castigo, o es que estoy confundiendo el texto.
De hecho, me encantaría que aquí terminara la vida de Josías. Qué lindo hubiera sido, ¿verdad? Que terminara ahí. Pero lamentablemente tenemos otros eventos que ver aquí. Recordemos que una cosa es el rey, otra cosa es el pueblo. Como rey, él puede mandar, y lo hizo. Y mandó, y quebraron, y fueron, e hicieron. Pero que un corazón se vuelva a Dios, solo Dios lo hace, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso. Entonces, como en todo lado, habrá gente que sí y habrá gente que no. Habrá gente que, bueno, ahí, mire el rey, vea lo que está pasando, mire esto, qué bueno. Y me interesa eso porque me interesa que hayan sacrificios, porque yo puedo vender mis animales, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Va a depender de cada quien el contacto que tenga con la palabra de Dios. Lo que sucede ahorita, lo que sucede en estos momentos, y me refiero igual, como decía el hermano Eric, en términos generales a la iglesia del Señor, en estos momentos, pareciera que la palabra ya no causa arrepentimiento, ya no causa dolor, ya no causa un cambio en el corazón de las personas. Ahora parece que más bien se resienten, se molestan, y ahí es donde vamos. Ahora vamos a ver más adelante cómo terminó, lamentablemente, ¿verdad?, la situación. Hermano Eric. Y regresando a lo que decía Daniel, tiene toda la razón que está, si le estoy tocando la idea, ¿verdad? En tiempos de Manasés, por ejemplo, la Biblia dice que Dios va a mandar castigo por causa de lo que él hizo, pero también habla del pecado del pueblo. En otras palabras, el hecho de que los líderes anden mal no arrastra de manera obligatoria a los que lo siguen a hacer mal. Ellos pudieron haber puesto alto al asunto, pero no lo hicieron, sino que más bien se fueron en pos de lo que su líder estaba haciendo. Igual pasa en las iglesias. ¿Qué pasa que es ahorita en la iglesia que empieza a predicar mala doctrina? Vienen y con teología de liberación, y teología de prosperidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se queda calladito. Somos tan culpables. Sí. Sí. Y de hecho en el caso de Manasés fue muy interesante porque recordemos que él al final de sus días se vuelve, pero el pueblo, dice, el pueblo siguió haciendo sacrificios donde no tenía que hacerlos. Entonces uno puede dar un buen o un mal ejemplo. Por eso yo siempre he dicho, si nosotros nos comparamos entre nosotros mismos es muy fácil. Podemos ver gente que está por encima, podemos ver gente que está para abajo, pero si todos nos comparamos con Dios, estamos fritos todos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pasa esto. Muy bien, vamos a ver una más y ya vamos a ir terminando. Tenemos en toda su fuerza la hermosa ilustración de Josías, humillándose delante del Señor y recibiendo la promesa que los juicios de Dios serían retirados en ese tiempo. Por lo tanto, si nos humillamos, los juicios de Dios pueden ser retirados y no venir sobre nosotros. Podemos ver esta verdad en Acab, rey de Israel, quien fue uno de los reyes súper malos que jamás haya existido. El profeta Elías había decretado muchos juicios terribles en contra de Acab, pero cuando éste escuchó la palabra del Señor, se arrepintió. Acab escogió caminar ante Dios de una forma apacible y humildemente vestido de cilicio. Y con esto vamos a terminar viendo el caso de Acab. Sí, el peor rey. Sí, no vamos a quitar eso, el peor rey. Pero un momento él se arrepintió, un momento él cambió. Vean lo que dice Primero de Reyes capítulo 21, versículo del 27 al 29. Primero de Reyes 21, 27. Esto es el segundo de Reyes. No sé si mi hermanita Patricia lo tiene ahí. Por favor, si es tan amable. Y sucedió que cuando Acab oyó esas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Qué lindo, ¿verdad? Sí, el peor rey, pero hubo un ejemplo.
A veces hay muy buenos reyes que terminan muy mal y hay otros que empiezan muy mal y terminan muy bien. Pero el punto es que nosotros no tenemos que compararnos entre nosotros. Nosotros necesitamos compararnos con Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que todos necesitamos arreglar cosas con nuestro Dios. Primero arreglemos nuestra vida. Si queremos servirle, primero arreglemos nuestra vida. Amén. Saquemos de nuestra vida lo que tengamos que sacar, quitemos lo que tengamos que quitar y después vamos a poder servirle de una manera eficiente a Él. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá la enseñanza. Oye, pero dice, ¿cuántos años tenía cuando mataron? No recuerdo, hermano, yo creo que no, pero no recuerdo. Sería mentirles.